Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, leeremos del verso 15 en adelante. Si alguien no tiene Biblia, le pido que la comparta con el que está cerca. Así dice la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 15. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que el Señor bendiga su palabra. Una parábola similar similar a esta que he leído, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que lleva por título La gran cena de la boda. Y se encuentra justo dentro del desarrollo de los sucesos de la entrada de Jesucristo en Jerusalén, lo que en la liturgia se llama el Domingo de Ramos, hoy día. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, es la última semana de la Cuaresma, que se denomina en la liturgia, y comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Cuando uno lee los sucesos en el Evangelio de Mateo, donde se encuentra la parábola muy similar a esta, y ve lo que el Señor Jesucristo hace énfasis a pocas horas de ser apresado y crucificado, nosotros nos damos cuenta de que Él hace un gran énfasis en un tema, que es el aprecio o el desprecio al llamado del Señor. El gran tema que hace el Señor es este. Él entra en Jerusalén con palmas y vítores de los más desposeídos, de los niños, pero también con el rechazo de la clase religiosa de su época. Luego, el relato nos dice que él entra en el templo y limpia el templo de los avaros que estaban en ese lugar, que habían convertido el templo del Señor, que era un lugar de oración, en un verdadero mercado.
Y en ese mismo lugar Él también destaca y alaba nuevamente la alabanza de los niños. Luego dice el relato que vienen los enfermos, los ciegos, los cojos, y Él a todos los sana en el templo. Si uno continúa en el Evangelio, puede leer que Jesucristo sale del templo y Él, con deseos de comer, se acerca a una higuera y la higuera no tenía frutos. Y el Señor Jesucristo la maldice por no tener frutos. La higuera es tipo del pueblo escogido de Dios. O sea, el Señor al entrar en Jerusalén buscaba oración, alabanza y frutos. Y no encontró eso. Y a raíz de eso Él relata la parábola de la boda del hijo de ese gran amo, que en realidad era la parábola que mostraba la boda del Cordero con su iglesia. En este contexto quiero que entendamos esta parábola. Veamos el texto. Oyendo esto, verso 15, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El Señor escucha lo que dice este hombre y a continuación relata la parábola. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Le está diciendo: tú estás equivocado. Tú en esta afirmación que me estás haciendo estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Porque tú estás endosando la responsabilidad de estar en la cena del Señor a Dios. Y Jesucristo le relata una parábola para decirle: la responsabilidad es tuya. Él le está diciendo, el hombre le dice: ojalá que yo fuera tan afortunado para poder estar en la cena del Señor, en el reino de Él. Y el Señor Jesucristo le dice: no se trata de fortuna, se trata de que tú decidas estar en esa cena. Se trata de que tu decisión es la que va a primar, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿De qué depende que seas escogido? De ti. De ti. O sea, lo que el Señor está diciendo, de que si usted tiene una fe muy pequeña, es por su culpa. No es por culpa de Dios. El Señor está diciendo acá que el progreso en la vida cristiana depende de usted, depende de mí. Por eso le dice: no te equivoques. Esto no es un sorteo para algunos. Dios no hace acepción de personas. Yo a todos los invito a mi cena, pero son pocos los que aman a Dios más que al mundo. Eso es lo que dice el Señor. Alabado sea Jesucristo. Es poca sincera la afirmación que tú estás haciendo, le dice: hombre, tú no eres discípulo mío y ni siquiera tienes intenciones de serlo. Tú estás diciendo que tú no tienes más fe por culpa de Dios. Tú estás diciendo que no vas a ser invitado a la cena por culpa de Dios. No. El verso 16 dice: entonces Jesús le dijo, y empieza a relatar la parábola: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Cuando el Señor Jesucristo habla de la gran cena, acá está invocando las profecías. Porque en Isaías 25:6 dice: sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados, vinos añejos,
Es una gran fiesta. El Señor le dice, voy a hacer una gran cena, ya, en que yo satisfaceré tu alma va a quedar satisfecha, en que yo llenaré toda tu sed. Hay una gran cena esperándote. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando de la gracia de esta cena. El Señor dice que invitó a muchos. A muchos. Esta invitación abarca mucho tiempo. Empezó con los profetas. Continuó con Juan Bautista. Siguió con el mismo Señor y con los apóstoles. Y a través de la historia ha seguido con los predicadores. Mis siervos que los llaman a la cena, dice el Señor. Ha seguido con esos guías que son fieles y siguen insistiendo en llamar a la cena a muchos. La venida del Señor precipitó todo esto. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dice, ya todo está listo. Se requiere una decisión. Nosotros debemos comprender la tremenda importancia de este tiempo, que Jesucristo nos está extendiendo su llamado a su cena. ¿Cómo podemos prepararnos para esta Semana Santa? Convirtiéndonos a Jesucristo. Usted me dirá, es que yo estoy convertido. Yo puedo decirle algo, y se lo digo con cariño. La iglesia de Macul, un gran porcentaje está descarriado. Un gran porcentaje. Por no decir casi la mayoría. El Señor dice que envió a su siervo, porque ya todo estaba listo. El Señor dice, verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es excusas. Esta parábola revela realmente el carácter de nuestra fe. Y nos lleva a tomar una decisión. Semana Santa debemos convertirnos a Jesucristo. Las excusas eran excusas débiles que mostraban solamente una mundanalidad de espíritu. Lo que muestra esta parábola que usted debe decidir entre amar a Dios o al mundo. Se lo repito, esta parábola muestra que usted tiene que tomar una decisión y yo debo tomar una decisión entre amar a Dios o al mundo. Son las típicas excusas, el cuidado de las riquezas, la búsqueda de las riquezas y los atractivos de los lazos terrenales. Lo único que muestra es la falta de aprecio del llamado. Lo único que muestra es un espíritu mundano que no nos deja, en el fondo, amar a Dios más que a nuestra propia vida. Ninguna de estas excusas en sí eran malas. Piense usted que el Señor Jesucristo no habla de homicidios, ni pecados sexuales,
no habla ni siquiera de adulterio, no sé, sino que habla de cosas muy aparentemente que son necesarias y que es verdad, no son cosas malas. El problema de lo que sucede con este tipo de excusas, que son cosas que se apoderan de la vida, se apoderan de nuestro tiempo, se apoderan y nosotros ante la invitación del Señor decimos, perdona, me acabo de comprar una hacienda, tengo que ir a verla. Yo haría lo que tú me pides, hermano, pero me salió un negocio, perdona, excúsame. ¿Qué es lo que preocupa su vida? ¿Qué es lo que ocupa su tiempo? Cristo pronunció esta parábola para señalar la diferencia entre ser invitado a entrar en el reino y estar con Él. En realidad estos invitados no se daban cuenta de los privilegios que tenían, no apreciaban lo recibido, despreciaron la invitación que viene de parte de Dios, de dejar lo que ellos consideraban importante en sus vidas. Se sentían cómodos y autosuficientes con la vida que llevaban y no lograban ver la necesidad de dejarlo por Él. ¿Dejar lo que estoy haciendo para venir a la boda? No. ¿Dejar lo que estoy haciendo para acudir a la invitación del Señor? No. Pero el Señor Jesucristo dice, si alguno viene a mí y ama más a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. El llamado en esta Semana Santa es a examinarnos y volver a ser discípulos de Jesucristo. Tierras, bueyes, esposas, todo es inocente, todo es necesario, pero también fatal. Los amaban demasiado o amaban muy poco al Evangelio. Su amor por ello tal vez no fue excesivo, podría haber sido poco, pero en todo caso era más que el amor al Evangelio. Tal vez era un amor muy grande que tenía y que amaba mucho el Evangelio, pero amaba mucho más su vida. Tenemos que examinarnos si aún somos dignos de llamarnos discípulos de Jesucristo. Porque el que ama cualquier cosa más que a mí, ya no es digno de ser mi discípulo. Dios no acepta un corazón dividido. Lo que Jesucristo habla en esta parábola son los mismos peligros recurrentes que se hablan en toda la Escritura. Es la misma advertencia que Él dice, cuidado en el tiempo del fin. Y habla en el mundo antiguo de Sodoma. Él no menciona grandes crímenes, pero sí dice que en los días de Lot, dice, estaban comprando y vendían. Y acá el Señor dice, he comprado bueyes y voy a probarlos. Y en los días de Lot también estaban haciendo lo mismo. En los días de Lot plantaron, edificaron. Y acá, ¿qué dice el hombre que se excusa? Compré un campo, debo ir a verlo. Nuevamente en los días de Lot y de Noé dice lo siguiente, que se casaban y se daban en matrimonio, hasta que vino, dice, el diluvio y se los llevó a todos. Acá dice, yo me he casado y no puedo ir. Hay personas, cuando alguien dice, me voy a casar, yo no sé si alegrarme o entristecerme, porque algunos se casan y no sirven nunca más a Jesucristo. Cuando nace una nueva guagüita, yo no sé si alegrarme
o entristecerme, no sé si a usted le pasa. Porque algunos niños los presentamos al Señor ya cuando llegan a la universidad. Ya no sé si es una alegría que nazca ese niño o no nazca. Porque sus padres han perdido la fe. Piense usted que cuando el Señor relata la parábola del sembrador, Él dice que las cosas que ahogan la palabra son justamente estas mismas excusas. El cuidado de este mundo, el engaño de la riqueza, los placeres de esta vida. ¿Y qué dice la parábola? Y por eso no dan frutos. No dan frutos. Hermano, esta iglesia, esta catedral debería estar llena hace tiempo. Porque la voluntad de Dios es que mi casa se llene. Y esta casa no está llena porque tenemos que volver a convertirnos. Volver a convertirnos a Jesucristo. Porque la verdad es que Macul nos hemos descarriado. Nos hemos apartado de nuestro Dios. Escuchaba a un dirigente, una dirigente, que preparó la reunión en su casa y no llegó nadie a su reunión. Y todos excusándose. Es que tuve esto, tuve el otro, tuve acá. Muchas veces escucho dirigentes que me dicen, es que no sé a quién pedirle que vaya a visitar porque tengo trabajo, tengo negocio, tengo que hacer esto. Estamos descarriados. Tenemos que volvernos a Jesucristo. Esta iglesia debería estar llena y no está llena. Porque estas cosas ahogan la palabra y no damos frutos. Jesucristo entró en Jerusalén y esperaba encontrar oración, alabanza y frutos. ¿Y qué encontró? Negocios, avaricia, amor al dinero. Dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque si amas la riqueza, despreciarás a Dios. El texto en el verso 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Quiénes son estos siervos? Es usted, si aún usted anhela llenar esta casa. Es usted que se esfuerza y sufre porque tiene que ir solo a visitar. Es usted que ama a Jesucristo y no ha claudicado amando al mundo. Es usted que no ha tomado ningún trabajo que le impida seguir a Jesucristo y servirlo. Y usted va donde el Señor y le dice, Señor, yo trato de que mi grupo crezca, yo trato de que mi iglesia crezca, pero nadie quiere ayudarme. ¿Y qué te dice el Señor? Hijo mío, no te preocupes, vuelve a salir a las calles, vuelve a salir por las plazas, anda a buscar a los necesitados, porque Dios ha preparado una cena y la comida no se va a perder. El Señor va a traer a los necesitados. Y si Macul necesita empezar de nuevo, Dios la va a hacer empezar de nuevo. Dios va a levantar la iglesia de Macul de nuevo con los verdaderos siervos de Él que no han vendido su alma al mundo. Dios nos llama en esta Semana Santa a convertirnos de nuevo a Cristo. Porque entienda, puede llegar el momento en que la invitación se cierre. Los fariseos creían que estamos seguros de entrar a la cena nosotros. Y el Señor Jesucristo le dijo, no están seguros. No están seguros. Ustedes son los que dan excusas. Ustedes dicen, no puedo porque mi trabajo no me lo permite. Ustedes dicen que se casaron y no pueden. Usted dice que no tiene tiempo. No, le dice, ustedes no van a entrar, le dijo el Señor. ¿Quiénes van a entrar? Los pobres, los despreciados, los que no tienen un peso en sus bolsillos.
Porque nosotros cuando éramos pobres y llegamos a este lugar, servíamos a Jesucristo con toda nuestra alma. Y hoy día que tenemos auto, tenemos plata, ni siquiera vamos a buscar una alma para traerla a este culto. Vuelves a Jesucristo, Macul, vuelvas a Jesucristo nuevamente. Alabado sea el Señor. Él se disgustó porque no apreciaron su generosidad, no apreciaron de que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no entendieron que la misión de Jesucristo era lo más grande en la vida, lo cambiaban por un simple trabajo, por una simple familia, lo cambiaban por cualquier cosa. Y no es que no sea importante, pero el disgusto del amo de la casa es que no lo aprecian, no aprecian esto. No aprecian el llamado que les he hecho. Dios no va a desperdiciar su provisión. El Señor va a llenar su casa. Y la palabra que Él envía va a llegar a los corazones necesitados y angustiados. Dios va a cumplir su cena. Alabado sea Jesucristo. El Señor te dice: tú que eres fiel, tú que amas a Cristo, tú que has sacudido a Él y le has dicho: Señor, ya no sé qué hacer. Señor, yo me esfuerzo, quiero pedirte ayuda, no sé qué hacer, pero le pido a este, y no hay nadie. ¿Qué hago, Señor? El Señor te dice: no te desanimes, no te desanimes, vuelve a salir, como lo hacías cuando eras un joven, vuelve a salir. Vuelve a buscar. ¿A quién? A los necesitados. Y llena mi casa. Alabado sea Jesucristo. No te desanimes. Verso 22 y 23. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que crezcamos en un alma, que ganemos un alma, que se llene esta casa, que se llene esta casa. Esa es su voluntad. Y el Señor dice que si pides algo de acuerdo a mi voluntad, eres escuchado. Por lo tanto, siervo de Jesucristo, tú que amas a Cristo, tú que amas esta comunidad, anímate, vuelve a levantarte y salir. Y no tenga ninguna duda que la voluntad del Señor es que se llene esta casa. No te preocupes los que no desean. Preocúpate de los necesitados. Y eso es que tú a lo mejor dices no, Él es el que te quiere acompañar y Dios lo va a usar. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de la palabra fuérzalos, oblígalos, se refiere a la circunstancia de la palabra. El tiempo es corto. Y el Señor anhela que todos los asientos estén ocupados. Todos. Esa es su voluntad. San Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Considera usted que la parábola empieza con un simple ven, vengan? ¿Y qué sucedió? Lo rechazaron. ¿Pero qué dice después? Ahora vayan y tráiganlos. Tráiganlos. Dice, tráiganlos. Si tú amas a Jesucristo y no has vendido tu alma al mundo, tráelos a la cena. Y después sigue aumentando y dice, ahora persuádelos, oblígalos, ya, ayúdalos a entrar, porque mi voluntad es que la casa se llene. Llenemos Macul. Dios no va a estar satisfecho mientras hayan espacios vacíos, porque Dios ama las almas. No es por tener un número grande, es porque Dios ama a los necesitados y vino a ellos. Alabado sea Jesucristo.
Y el verso 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y en Mateo la parábola termina y dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Usted y yo fuimos llamados. Asegúrese de ser escogido. ¿Y cómo me aseguro? Escogiendo a Dios y no al mundo. Pero si usted sigue escogiendo el mundo, usted no va a ser escogido para esta cena. Aunque usted ha sido llamado. Ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete, dice. Pensemos sobre esta exhortación para que vivamos una vida para Dios. Estamos viviendo un tiempo en que se predica la palabra. Cada día que avanza se incrementa la maldad en nuestra tierra. Llevemos una vida santa y piadosa delante de Dios y seamos multiplicadores de su amor. Apocalipsis dice 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El llamado hoy es que tú entiendas, el Señor te llama en esta Semana Santa a que tú te entregues a Él, a que dejes ya las excusas de lado. Y el llamado es a los que un día se entregaron a Cristo, a que se vuelva otra vez a Cristo, a que recuerde cuando usted no existía ninguna excusa para servir a Jesucristo. Dios la ha bendecido, Dios nos ha prosperado y su palabra dice, no te olvides cuando estés próspero de que Él te ha dado las fuerzas para hacer todo lo que tienes. Podemos hacer muchas cosas, pero la voluntad del Señor es que nosotros vayamos y los traigamos. Podemos hacer muchas cosas, pero su voluntad es que llenemos esta casa. Hermanos, pueblo de Macul, en esta Semana Santa tenemos que volver a convertirnos a Cristo, volver a convertirnos al Señor, salir de nuestras comodidades y volver a servir a Cristo. No un día, sino todos los días, como cuando éramos jóvenes, todos los días. Y jóvenes tienen que dar fruto. Y para dar fruto, entiendan, Cristo tiene que ser más importante que sus estudios, que sus trabajos, que su futuro. No se preocupen, Dios se va a preocupar de eso. Sirvan a Jesucristo, entréguense a Él, porque joven, no tienen frutos. Y no tienen frutos porque la mayoría de ustedes está descarriado, porque no se han convertido nunca a Cristo. Pero los que sí se han convertido, ánimo, vuelva a salir. Y si nadie lo sigue, no se preocupe, se le van a empezar a juntar los sordos, los cojos, los ciegos, los enfermos, los necesitados. Y Dios va a llenar esta casa. Dios la va a llenar. Oramos al Señor. Le invito a ponernos en pie.